En México existen lugares enigmáticos que por su historia y acontecimientos que tuvieron lugar se han vuelto parte de la historia nacional del país. Asimismo, son muchos los lugares en México que se han ganado este título de emblemáticas por las tragedias imborrables que han tenido lugar en dichos espacios. Esto resuena principalmente cuando hablamos de Tlatelolco, lugar ubicado en el norte de la Ciudad de México que ha sido testigo de varios sucesos trágicos en la historia. Hoy, en Apostatando, viajaremos por las diferentes narrativas y leyendas que se esconden entre las paredes, calles y plazas y que se siguen contando aún hasta hoy. Bienvenidos a Apostatando, un podcast para hablar sobre temas culturales y paranormales que escandalizan a la sociedad contemporánea. Un espacio para colocarse fuera del pensamiento colectivo y platicar con ustedes sobre temas sociales, culturales y paranormales de México y del mundo. Temas que creemos aún no se ha hablado todo acerca de ellos. Estamos en un nuevo episodio, en el episodio número 19 de Apostatando. Un episodio para que salga Parsi de nuevo. El próximo episodio que tendremos, creo que es Pozo de, que diga Terrorología, y antes será Pozo de Relatos, y después en el episodio número 20 nuevamente nos va a acompañar nuestro editor. Saluda desde lejos. Es que viene en modo porro. Viene en modo porro porque hoy vamos a platicar un tema muy interesante. Por las fechas se llega a recordar y conmemorar, no festejar, claro que no, pero sí recordar algo que pasó en los años 60. 55 años ya del suceso de uno que marcaría la historia del país, uno de los movimientos sociales más grandes que ha habido, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, ¿no? El movimiento estudiantil del año 68. Del 68, el movimiento estudiantil que empieza como una riña entre estudiantes de preparatoria de la UNAM y de lo que era lo que es el IPN, y que termina en una confrontación con elementos de la policía, pero que solamente va a ser el desencadenante para toda una movilización que ya no va a ser estudiantil como tal, sino que, como tú bien lo marcas, va a ser todo un movimiento social que se gesta, porque no solamente estudiantes eran los que estaban en esa involucrados, ¿no? También había sectores de campesinos, sector obrero, o sea, era muy interesante cómo se fue amalgamando todo el movimiento, ¿no? Y que lamentablemente culmina con uno de los episodios más trágicos que han visto la historia reciente en México y en general, yo me atrevería a decir, en toda la historia que tiene nuestro país, y que termina un 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, ubicado en el conjunto habitacional de Tlatelolco. Yo creo que ambos hemos escuchado mucho acerca de Tlatelolco. Yo creo que a lo mejor los que nos están escuchando también saben o tienen una idea de lo que fue el movimiento. Pero hoy no estamos, Pedro, para venir a hablar como tal de cuestiones totalmente históricas o dar una opinión tal vez política de eso, ¿no? Sí, sobre todo porque, bueno, yo pienso que es un tema demasiado complejo y, bueno, sinceramente yo no me siento como preparado para hablar más, ¿cómo podría decirlo? Tanta autoridad. Con tanta autoridad sobre esto. Si bien, como tú mencionabas, no se sabe mucho de Tlatelolco, pero hay que meterse demasiado de lleno para poder comprender realmente lo que pasó. Tenemos igual, pues, ciertos profesores que incluso no estuvieron en aquella época y que aún la memoria está muy reciente, ¿no? Incluso, pues, parte del comité del movimiento estudiantil del 68, pues, sigue vivo y
Hay un chingo de entrevistas que pueden encontrarlos en YouTube o en otras páginas donde dan más detalles sobre esto. El día de hoy pues queremos hablar acerca de lo que sucedió en Tlatelolco, pero sobre todo con otro giro, ¿no? Sí, esta parte, no sé si llamarlo mística, que hay en torno a ella, los fantasmas de Tlatelolco. Mística, mágica, de narrativas, de construcción de leyendas, porque como tú dices, hay muchas formas de ver este movimiento. Es una ruptura histórica en muchos ámbitos, es todo un suceso. Ajá. Desde la antropología, por ejemplo, ¿no? O sea, en la antropología uno aprende que el 68 marcó un antes y un después en hacer estudios antropológicos, donde los antropólogos también empiezan a cuestionar qué rayos hacen siendo cómplices del Estado, ¿no? Y empiezan a criticarlo a partir del 68. Pero por otro lado hay muchas teorías, muchos discursos que se manejan en Tlatelolco. Por ahí hay un dato bien interesante que en algún momento a lo mejor llegamos a platicar porque es muy, muy interesante, que es la matanza del 2 de octubre fue orquestada por la CIA. Hay una teoría que arroja esto porque venían las elecciones prontamente y sobre todo por los Juegos las Olimpiadas que venían en el 68 aquí en México, ¿no? Sí, de hecho, bueno, no sé, creo recordar que México fue el primer país latinoamericano en ser anfitrión de los Juegos Olímpicos, entonces a nivel continental eso también fue un evento muy grande. Es tan imborrable este episodio en la historia de nuestro país porque cada año se sigue recordando a través de ahora en redes sociales, en marchas que se hacen. Creo que lo último trágico que hubo fue el 2014 cuando los 43 normalistas fueron desaparecidos, pero en el intento de subirse a camiones, tomar camiones para así poder llegar a la Ciudad de México, que iba a ser la marcha en recuerdo, en memoria del 2 de octubre, ¿no? Como tú ahorita lo estás diciendo, ahorita le queremos dar un giro diferente. Es algo que no es nuevo, es algo que se platica, incluso que está en redes sociales, en otros espacios, en otros podcasts y en otros lugares en redes sociales. Pero nos gustaría poder platicar acerca de este otro lado un poco más, como tú decías, mágico de Tlatelolco. Sí, sobre todo porque Tlatelolco de por sí es un lugar que ha tenido una gran influencia histórica, no solamente en la historia contemporánea de nuestro país, sí, no sino que desde la época prehispánica, en la colonia también, y pues después de los sucesos de Tlatelolco también está uno que en México igual es histórico, el terremoto del 85. Claro, y vamos a ir platicando, ¿qué te parece? Empezamos a platicar como por etapas, porque Tlatelolco ahorita como lo conocemos o como antes lo conoce, tiene un montón de historia. Y hay muchas leyendas que se cuentan en torno a este conjunto habitacional. El conjunto habitacional se inaugura en los años 60. O sea, cuando llega la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre, tenía 8 años aproximadamente la plaza de haber sido fundada y celebrada. Sobre todo la inaugura el presidente Adolfo López Mateos en el 64. Y de hecho en el 64 fue su último año de sexenio. Recordemos que también era un PRI dictatorial, ¿no? O sea que muchos años del PRI, ¿no? Que era más bien lo que parecería una dinastía, ¿no? Se van sucediendo el poder continuamente. Sí, totalmente. Entonces Adolfo López Mateos lo inaugura. Cuando llega el 68 era muy nuevo y uno de los arquitectos, que es Mario Pani, él incluso decía que la zona habitacional de Tlatelolco iba a ser una utopía, porque empiezan a hacer conjuntos habitacionales que eran edificios con muchos departamentos, y que eso le iba a dar una nueva imagen a México, a la Ciudad de México, como una ciudad más moderna. O sea, todo el plan, el proyecto para la unidad que es Nonoalco Tlatelolco,
estaba pensada para hacer algo sumamente moderno, ajá, pero que lamentablemente no solo desde entonces, sino mucho antes ya arrastraba muchos sucesos históricos muy, muy trágicos, ajá. Hay una leyenda que me llama mucho la atención. Y bueno, se cuentan muchas leyendas. Sí, demasiadas. Se cuentan sobre todo leyendas de gritos de mujeres o niños en el edificio Chihuahua. Alaridos. Ajá, alaridos. En el edificio Chihuahua es el edificio que está, el que normalmente sale en todas las fotografías, porque es el que está atrás de la iglesia. Y se llegan, lo que dicen los vecinos de sobre todo los mayores, es que se escuchan alaridos, niños jugando con pelotas, incluso mencionan, ya hablando de esto del Tlatelolco, que escuchan o ven jóvenes en la plaza de las Tres Culturas, llegan a ver jóvenes desorientados, como caminando sin rumbo alrededor de la plaza. Por ahí también existen otras leyendas sobre cuando llueve. Hay vecinos que cuentan, se puede ver la tonalidad roja en el agua, uh-huh. como si estuviera lloviendo sangre, o que incluso en esos edificios, conforme cae el agua, no es agua, sino que adquiere una tonalidad roja, ¿no? Hay muchas leyendas de esto. Sin embargo, ¿cómo? Tú sabes un poquito más para que nos platiques del Tlatelolco prehispánico. ¿Qué sabes del Tlatelolco prehispánico? Porque Tlatelolco ahorita tiene una zona arqueológica. Uh-huh. Ajá, o sea, ¿por qué se llama la Plaza de las Tres Culturas? Es interesante, porque ahí simbólicamente ha habido 3 etapas en Tlatelolco que ahorita vamos a platicar. Una etapa prehispánica. ¿Tú qué sabes de Tlatelolco? Bueno, sobre Tlatelolco prehispánico, esta como tal colindaba con la ciudadela de Tenochtitlan, sí, claro. Pero como tal no eran lo mismo. Los eran autónomos, ¿no? Ajá, diferentes. Eran autónomos. Del pueblo que viene de Aztlán, pues se fundan 2 pueblos en ¿cómo se llama? En el lago de Texcoco. Ajá. Uno de ellos es Tlatelolco, ¿no? Sin embargo, pues durante el año Conejo 1 me parece que para nuestra era sería 1300. Bueno, los historiadores lo datan entre 1300 y 1400. Esta ciudadela fue anexada por Tenochtitlan. Estaban en una condición de vasallos. Y fue aquí donde empieza a implementarse más la comercialización. Dentro de las cartas de relación de Hernán Cortés, me parece que es la segunda, hay una descripción sobre el mercado de Tlatelolco en la cual la describe como un mercado sumamente... Claro, enorme. Inmenso, enorme. Incluso él lo llega a comparar con ciudades europeas, ¿no? Diciendo sí. Que tiene el doble de tamaño, me parece. Y encontrabas que de la ciudad de lo Sevilla. Que sea. Lo que sea, sí, porque no solamente era como un mercado para los tenochcas, los aztecas, sí. Sino que en este punto se conglomeraban todas las mercancías que venía de prácticamente toda Mesoamérica, todos los pues pueblos tributarios de Tenochtitlan. Sí, claro. Entonces, dado a esto, Tlatelolco ya tiene una importancia uh-huh. Política y comercial muy, muy grande. Sin embargo, también está la parte religiosa. Es en este lugar, en este mercado, precisamente donde pues se ofrecían tributos y sacrificios hacia el dios Tlaloc, lo cual es muy interesante lo que mencionabas hace rato, ¿no? La lluvia, la tonalidad roja. Sí. Bueno, se sabe que Tlaloc recibía solamente niños como sacrificio, ¿no? E incluso, no sé si te acuerdas de algunas clases que habíamos tenido sobre arqueología, que a los niños entre más se les hacía sufrir para que lloraran más, significaba que sí, la lluvia iba a ser mucho más abundante, sí. ¿no? Entonces sí se ve como esta relación que hay entre los sacrificios y la lluvia roja, ¿no? Porque la sangre. Uno llega a pensar que cuando se cuenta estas leyendas de que ven la sangre llover, y uno lo asimila con el 2 de octubre. Ajá, sin embargo, ahorita como lo estás platicando, es diferente y tiene una connotación mucho más antigua y más atrás, que tenía que ver con los sacrificios. Sí, con los sacrificios. Ya, pues como te decía, Tlaloc era como una de las deidades principales y de por sí principal de todo Tenochtitlan, del Imperio Azteca. Es en Tlatelolco donde recibe pues principalmente los sacrificios, ¿no? Y había muchas cosas pues para
¿por qué pedir, no? Una buena cosecha, evitar las sequías, ¿no? Y pues te decía, de ahí viene como esta relación entre la lluvia de sangre y los niños sacrificados ahí, porque como bien decías, muchas de las veces, de todas las leyendas que hay, siempre el imaginario te lleva a pensar que está relacionado directamente con el 2 de octubre, pero no siempre es así. Claro, o sea, hay una connotación muy grande y mucho más atrás. O sea, Tlatelolco, la zona arqueológica que está ahí, era un mercado. Según textos de cronistas que podemos tener, que son de tercera mano, era uno, sino el mercado más importante o el espacio de comercio más importante en todo Mesoamérica, ¿no? O sea, estamos hablando que así como ahorita uno va a la Plaza de las Tres Culturas y ve medianamente la zona arqueológica, uno puede imaginarlo como algo súper, súper amplio, pero enorme. Sí, demasiado donde grande. Encontrabas, como tú dices, de diferentes cosas, de diferentes lugares, desde textiles hasta animales. Incluso personas, los famosos tlacotines, que eran los esclavos, el equivalente, pues, esclavo aquí en América, incluso se llegaban a vender, ¿no? Entonces, esto te da ya una idea de la gran importancia que tenía este mercado. Para cuando llega Cortés y los españoles, Tlatelolco ya pertenece, si no estoy equivocado, ya pertenece a Tenochtitlan, ya está como dominado por los mexicas. Entonces, ahí se dan una de las batallas también, de las últimas, antes de que se tome y se conquiste como tal todo Tenochtitlan. Sí, y qué bueno que mencionas eso, porque incluso dentro de una de las últimas batallas del asedio de Tenochtitlan, pues es muy importante. Ya creo que dejamos claro el punto de que el mercado de Tlatelolco abastecía a toda Tenochtitlan. Cuando Cortés llega, hace el asedio y corta los suministros, los caminos, las rutas comerciales, obviamente Tlatelolco va a sufrir una gran escasez. De ser el mercado más grande de todo el Anáhuac, llega a carecer, ¿no? La comida comienza a escasear, que fue uno de los factores principales para la caída de Tenochtitlan. Al cortar los suministros, pues dejas a la ciudad sin comida. La poca comida que hay ahí, entre todos los habitantes de la ciudad se la terminan muy rápido, ¿no? Y es muy importante dejar esto en claro porque todos los días llegaba continuamente la mercancía aquí. Al cortar los suministros, pues prácticamente estás dejando a la ciudad sin nada de recursos. Totalmente, ¿no? Totalmente. En este sentido, o sea, ahí está el primer momento de Tlatelolco, los primeros momentos trágicos que va a tener Tlatelolco. Mira que nos alejamos bastante, ¿no? Del 68, pero ahí van las primeras. Desde entonces ya vienen las primeras leyendas del agua, de la sangre, de personas por ahí medio desorientadas que se ven, o incluso personas con vestimentas un tanto antiguas. Y los niños sobre todo, ¿no? De cómo siempre, bueno, en Tlatelolco hay como leyendas de que ven a niños corriendo, hablando en lenguas que no entienden actualmente. Es como que, bueno, es que hace 500 años ahí, aparte de que se ofrecían a niños como sacrificios, también fue una de las sedes más importantes para la caída de Tenochtitlan. Claro, ese es un primer momento, ¿no? Sin embargo, también hay algunas otras leyendas, sobre todo la más conocida, se llama o le dicen el bailarín de la plaza, si no estoy equivocado. Y es muy interesante la historia. Esta leyenda es narrada sobre todo por un cronista que es Cuauhtémoc Abarca, es un periodista, y él, cuentan los vecinos que es un niño o una especie de joven por ahí, vestido de blanco, que se la pasa corriendo entre la plaza. Por ahí lo ven corriendo incluso toda la zona arqueológica, y después, si no estoy mal, desaparece en la entrada de la iglesia que está ahí. Hay algunas, nos gustaría incluso leer un poquito acerca de qué dice este cronista, ¿no? En torno a
este ser, ¿no? ¿Cómo lo cuenta Abarca? Dice más o menos de esta forma. Era un joven vestido con pantalón deportivo y playera blanca. Corría por la zona arqueológica y regresaba a la iglesia. Se ponía a bailar en el atrio danza moderna, danza contemporánea. O sea, no era un baile prehispánico ni algo así, es un chavo que se ponía a bailar algo moderno. Después se metía otra vez a la iglesia. Corría tan rápido que parecía que flotaba. Y luego de 20 minutos desaparecía. Dice que este evento lo presenciaron decenas de personas justo en los años 2000 para adelante. 2000, 2001. Sí, y es muy curioso, ¿no? Como casi siempre aparecía como a las 2 de la mañana. E incluso el cronista, pues, en esta idea de que todo es como no sé, un caso de histeria colectiva, pues él también llegó a presenciarlo. Nos cuenta que cerca de las 2 de la mañana una vecina lo llamó y le dijo que se asomara, ¿no? Y es cuando ve al chavo. Me parece que era por las fechas de muertos, porque menciona una ofrenda, ¿no? Y entre ellos estaban como platicando, ¿no? De quién va a hablar con él, así de que sabían que era un espectro. Sí, ya sabían que era un espíritu, o no era algo que no era algo normal. Entonces todos se pusieron, o sea, Cuauhtémoc lo que les dice es, pues, alguien se la va a tener que rifar y va a tener que hablar con él. Y nadie quería, ¿no? Hasta fue la doña, fue la vecina. Doña. Dice que el que habló con el chico para decirle que ya no era de ese mundo. Lo corrió y le dijo así: tú ya no perteneces a este mundo, tú estás muerto. Y dejó de aparecer. A lo mejor ya andaba despistado el pobre vato. A lo mejor andaba todo eso. Es interesante aquí porque volvemos a lo mismo. Uno pensaría que esta leyenda también viene de la matanza del 68. Sin embargo, recordemos que también hubo un sismo. Un sismo donde todos los edificios ahí, los departamentos, tienen, bueno, conjuntos habitacionales, mejor dicho, o más correctamente, tienen nombres de estados. El edificio Chihuahua y el edificio Nuevo León no está porque en el sismo del... tú me darás bien la fecha. Se cayó. Se cayó ese edificio, el edificio Nuevo León. Y mencionan que ahí hubo muchos muertos. Sí, se estima que, bueno, cerca de 30,000 personas. 30,000 personas. Y como te decía hace rato, es uno de los eventos más grandes en la historia del país. Incluso cada 19 de septiembre pues tenemos nuestro, ¿cómo es que se llama? Simulacro, ¿no? De lo tan grave que fue ese sismo, no solamente en Tlatelolco, sino que en toda la Ciudad de México, de decenas de muertes. Y ahí te va. ¿Por qué digo que esta leyenda del bailarín de la plaza no habla del 68? En aquella fecha del sismo, una maestra de teatro, Antonio Caso, ensayaba una obra de teatro titulada Alicia en el País de las Maravillas. En patines. Se puede explicar a un chico corriendo, casi flotando. Los actores eran niños y la mayoría vivía en el edificio Nuevo León y fallecieron tras el sismo que derrumbó parte del inmueble. O sea, está bien... turbio. Bien cañón cuando tú sabes que esta otra parte, después de que toca y te aprendes la leyenda y la conoces y dices, no manches, pues sí daría bien encontrarlo. Pero cuando ya sabes estos otros datos más reales, como que adquiere otra connotación, ¿no? Y se entiende por qué un fantasma o un espíritu lo veían como si estuviera flotando, porque obviamente andaban en patines los niños. Imagínate. Y eso está bien interesante. Algunos otros datos un poquito más históricos, si nos queremos ir un poquito más atrás, ya en la época colonial. La iglesia que está ahí es construida, obviamente, o sea, con materiales de lo que era la zona, lo que fue el conjunto del mercado. Obviamente, es una piedra muy oscura. No sé si has visto fotografías. Es una piedra, una cantera muy oscura. Incluso el edificio, la iglesia es así, con una tonalidad muy, muy oscura. Pero ahí también en la época colonial hubo un colegio donde asistían sobre todo indígenas de esa parte y venían, pues ya sabes cómo funcionaba, ¿no? Cómo funcionaba en ese entonces el sistema de educación que se mezclaba mucho con un sistema religioso y que normalmente se hacía para
que la gente de aquí aprendiera el idioma, el castellano, que dejara su lengua, que, en fin, ¿no? Y que sobre todo muchos de ahí salieron como sacerdotes después, ¿no? Entonces, Tlatelolco en época colonial, si bien hubo como que guardó un poco de silencio, sí se puede rastrear históricamente qué pasó en Tlatelolco. Hay una leyenda más. Bueno, ya hablamos de esto de los niños, sobre todo hablan de un niño en el edificio Chihuahua, un niño que se ve en los pasillos, todo el edificio, sobre todo con una pelota, mencionan. Esto lo cuentan más la gente mayor. A veces los jóvenes que viven ahí son un poquito más escépticos, ese tipo de cosas, pero sobre todo los mayores son los que cuentan todos estos tipos de relatos, sobre todo esto del niño. Hay otra leyenda del hospital Gonzalo Castañeda. Es un hospital abandonado que está en todo el conjunto habitacional de Tlatelolco. Porque, o sea, uno a veces piensa en Tlatelolco y nada más piensa en la Plaza de las Tres Culturas. Pero cuando vas ahí, o incluso si ya quieren hacer un turismo virtual por Google Maps, porque ya lo hacen, hay gente que lo hace, ¿ves? Te vas a dar cuenta que es un lugar enorme. Lleno de calles que a lo mejor incluso te puedes perder, ¿no? Sí. Antes había un hospital, bueno, que estaba en funciones del ISSSTE, si no estoy, del IMSS, si no estoy equivocado, y que para no complejizarlo, por cuestiones burocráticas y administrativas, no se ha podido demoler, porque la idea era... Lo había pagado una empresa privada para ya construir algo más decente, tal vez una plaza, algo por el estilo. Sin embargo, por ahí encontraron irregularidades en los pagos y eso, y está detenida la obra. Entonces ahorita es un hospital abandonado que se usa para muchas cosas. Es lugar de encuentros de parejas carnales que de pareja que no tiene dónde ir. Así que si van y les gusta, no olviden decir que nosotros recomendamos 5 estrellas. Exactamente. También es lugar de vagabundos, porque obviamente sobre todo van a dormir. Es lugar para exploración urbana. O sea, aunque esté custodiada y vigilada 24/7 las dos entradas, pues no sabemos que no es así y entran a hacer exploración urbana. Esos cazadores de fantasmas. Sí, próximamente. Y es un lugar donde por lo pronto que fue el evacuarlo, sigue habiendo muchos utensilios, muchos artefactos, hay heces. Hay cosas de medicina, etcétera, ¿no? O sea, es un lugar que los vecinos de Tlatelolco se han quejado, o sea, que huele mal, que puede traer enfermedades, es un lugar pintarrajeado ahorita, pero que dentro de las leyendas que tenemos aquí en Tlatelolco, mencionan que realmente la leyenda de la planchada, aquí en México, la planchada era una enfermera que después vamos a contar bien su historia en un episodio más profundo dedicado a la planchada como una leyenda mexicana, pero era una enfermedad que murió y que en muchos hospitales sobre todo la Ciudad de México dicen que se aparece como una enfermera, un espíritu de una enfermera. Dicen que la planchada viene de este hospital, del hospital Gonzalo Castañeda, y que se le puede o que se le ve. Incluso, ¿no? A los que más se le aparecieran los pacientes. Exactamente. O sea, imagínate, antes de que este lugar fuera desocupado, tú eras paciente ahí, te despertabas, no sé, a las 2 de la madrugada y te encontrabas a la planchada, a la enfermera ahí. Qué miedo, imagínate. También es como una recomendación, ¿no? Para aquellos que quieran, que son de la Ciudad de México y quieran visitar, pues muchos testimonios aseguran, ¿no? De que justamente a las 2 de la madrugada, no sé por qué a las 2 de la madrugada, se escuchan alaridos ahí, ¿no? No solamente de la enfermera, sino incluso de pacientes que murieron ahí. Sí. Entre niños, ancianos, mujeres embarazadas. Se puede escuchar como esos gritos de cuando dan a luz, ¿no? Y no pueden, que son, de por sí son desgarradores. Claro. Imagínate en la madrugada. Claro, totalmente. Es interesantísimo eso.
como cereza en el pastel, yo te traigo bueno, les traigo, porque Parsi está muy entretenido también en este episodio. Les traigo una leyenda más. Esta leyenda, esta historia no la encontré en ningún otro espacio de podcast, ni de YouTube, ni nada de eso. Tuve que... Así que si lo ven replicado, ajá, lo agarraron de aquí. ¿Y si tiene más pistas? Sino que estuvo... Díganles que lo fuimos nosotros. No, sí, una búsqueda rápida, pero es un documento. Es un documento donde encuentras esta leyenda. Ellos le llaman el fantasma de Tlatelolco. Son 3 niños vivos, 3 niños vivos. Ah, ok. 3 niños vivos apenas en el año... ¿Apenas? 2016. En el año 2016, estos niños en la primaria, eran niños de primaria de 11 años. Sí, ¿no? 11 años ya estás... Bueno, en la secu primario. Uh-huh. Sí, estás en esa transición, ¿no? Ellos llegaron a hacer una investigación de campo a Tlatelolco. Eran 3 niñas. De 11 años. De 11 años, obviamente a lo mejor los llevaban sus papás o algo así, ¿no? Porque les habían pedido un proyecto en la escuela, pero... Y de su proyecto vieron una noticia del bailarín de la plaza. Vieron la noticia en televisión, en algún otro lado, en periódicos. Y les llamó la atención las historias que hay, así como nosotros les llamaba la atención las leyendas que se cuentan de Tlatelolco. Ajá. Es un presagio. Entonces, su investigación era ir a recabar sobre esa leyenda en específico. Lo que ellos no sabían es que iban a salir convertidos en leyenda, conociendo otra leyenda que muy pocas veces se cuenta. Ajá. A ver. Ellos llegaron a la Plaza de las 3 Culturas, entraron a la zona y llegaron con un policía. Uh-huh. A este policía les hicieron un par de preguntas. Es más, primero platicaron con un policía y los policías decían, no, es que yo no conozco historias de eso. Y cuando se iban, decidieron intentarlo con un policía más. Le preguntaron, ¿cuánto tiempo lleva trabajando aquí? 3 años, respondía el oficial Benítez, ese apellida. Ellos le preguntaron si alguna vez había visto un fantasma. Y el oficial respondió, no, pero parece que su compañera en un turno nocturno vio sentado a un espíritu en la escalera de la iglesia. Y eso no es todo. Esta compañera de este oficial le tomó una foto. ¿Cuándo apareció? Le preguntaban las niñas y él respondió como en la madrugada. Así como ahorita decías, ¿no? ¿Sabe quién es? Preguntaron las niñas y el oficial le dijo, sí, era un indigente que vivía al costado de la iglesia. Es un viejito. Dicen que fue profesor de lenguas que estuvo en el movimiento estudiantil del 2 de octubre del 68. Luego estuvo preso 25 años y perdió todo lo que tenía y quedó en la calle. Y llegaba nada más, vivía al costado de la iglesia. Ajá. Dicen que falleció en ese lugar y que nadie lo reconoció. Qué feo, ¿no? Qué feo. Sobre todo lo que mencionaste, y creo que es importante recalcarlo, que era partícipe del movimiento del 68. ¿Sí? Usualmente cuando vemos pues vagabundos, muchas veces pensamos que solamente es gente que, no sé, cayó en las drogas o que simplemente no hizo nada con su vida, ¿no? Pero hay todo un contexto social del por qué están ahí. Después del 68, los que no murieron tampoco es como que les haya ido muy bien, porque hay muchos personas... se exiliaron y hasta la fecha hay datos que hasta la fecha hay gente, sobre todo docentes, que no pueden llegar a la Ciudad de México, que literalmente se exiliaron. Sí, y es que también se convirtieron en presas políticas. Sí. Empezaron aparte de arrestos injustificados, perseguirlos constantemente. Hay una señora que era parte del comité, se llama Adela González Gallardo, ¿no? Ella dice que, bueno, tuvo suerte de poder terminar el bachillerato. Sí. Era parte del comité. Mucha persecución. Sí, porque los perseguían mucho.
Incluso, ¿no? Años estaba en los expedientes policiales, en los cuales con solamente verlos, pues los metían a la cárcel, ¿no? Torturas, cadenas incluso de 10, 20 años, sí. ¿No? Gente que recientemente está saliendo de la cárcel a causa de ese movimiento. Claro, todo esto lo decimos para no ver a este indigente como un extraño más, ¿no? O como un fantasma más que se aparece, sino como una persona que tenía una profesión y que murió, ¿no? ¿Cuál es el recorrido que hace? Les preguntaban las niñas, ¿no? O sea, del espíritu, ¿no? Ninguno dice, solo está sentado, solo se la pasa sentado. ¿Y los vecinos lo ven? No hemos sabido nada de eso, dice el oficial Benítez. Cuando lo vio su compañera, le preguntaban las niñas y él respondió que hace como unos 4 meses que la compañera oficial le sacó la foto y no salió en la foto al inicio, pero que ya después se dio cuenta. Dice que solo veía una silueta blanca y es ahí cuando el oficial Benítez les dice, tengo la foto en este momento, pero en este momento no la encuentro, estaba buscando en el celular. Ellas un poquito desilusionadas dijeron, no, pues muchas gracias por la información oficial. Y cuando ya se iban las niñas, el oficial les habló corriendo, dijo que había encontrado la fotografía. A ver si a menos aquí en YouTube se puede poner ahorita porque la pusieron aquí en el documento estas chicas. Y si no, búsquenos en Facebook porque también la vamos a subir la fotografía. Mira, esta es la fotografía de día. Ajá. Es de cena noche. Porque los que nos están escuchando, pues les estoy enseñando la fotografía a ellos. Entonces, ese es el fantasma, es la fotografía que le enseñó el oficial a las chicas, ¿no? De un profesor de lenguas que lamentablemente falleció. Y eso es lo que cuenta. Esa es la leyenda que él cuenta. Él dice que nunca más supo, nunca más supo de algunos otros vecinos que hayan visto ese espíritu. Entonces él lo pone como tal vez un caso aislado, o que a lo mejor la fotografía captó algo que reflejó, no sé, y salió la silueta o dio la apariencia de la silueta, pero esa es la historia del fantasma de la capilla de la iglesia del Lorco. Incluso es muy, muy chistoso, ¿no? Incluso hasta poético, de que no se le aparece a los habitantes, al pueblo, sino que se le aparece a un policía. Ajá, eso también es una narrativa muy, muy interesante, ¿no? Ajá. Teniendo todo el contexto, ¿no? Todo el contexto del 2 de octubre y todo eso, ¿no? En general, Tlatelolco oculta dentro de sí... porque incluso esto ya no lo vamos a contar porque no cuando lo leí no entra dentro de la categoría de leyendas, porque fueron casos reales. 2 momias dos momias que se hicieron naturalmente, de un chavo que cerca del 68 lo mataron ahí, y que como lo lanzaron en una parte donde antes tiraban toda la basura, nadie se percató y los mismos residuos hicieron que se momificara, así naturalmente. Entonces ya después encontraron el cuerpo, dijeron, no, a lo mejor era un estudiante del 68 o algo así. Pero es todo un caso, también es un caso más de criminología y todo eso, que a lo mejor en algún momento platicamos, las 2 momias, porque después salió otro cuerpo, las 2 momias de Tlatelolco. No entra obviamente entre estas leyendas, pero está el dato. Tlatelolco es un lugar sumamente curioso, sumamente enigmático. Demasiado. Por ahí ya incluso se habla del turismo oscuro, el turismo negro, que es son gente que se va a Chernobyl, a muchos lugares que tuvieron, que no van porque, o sea, van no porque el lugar sea bonito o tenga algo como tal turístico, sino van por la historia que guarda tal lugar. ¿Me explico? Y por las narrativas que se cuentan en tal lugar. La gente ahorita va en Tlatelolco por el 2 de octubre, por el 68, por la matanza.
La gente no va a Chernobyl nada más porque, qué bonito está. No, va por la historia que hay detrás de ello, ¿no? O sea, y neta, el turismo oscuro, no sé cómo se llama, pero sí es una rama de los que estudian turismo, lo llegan a conocer. Entonces, próximamente nosotros armaremos nuestro tour aquí en Oaxaca. Vamos a ir al Callejón del Muerto y a otros lugares, ¿no? Sea como sea, yo creo que Tlatelolco guarda, creo que refleja mucho el nombre que dice de la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Es el encuentro de tres culturas, ¿no? La zona arqueológica, la época prehispánica, la iglesia colonial y los edificios de la época moderna, ¿no? Sí, del México contemporáneo. Y lo más interesante es que cada evento guarda su leyenda, su historia, que se sigue repitiendo aún hoy en día. ¿Cuáles son las interpretaciones o lo que siempre decimos nosotros cuando hablamos de estos temas como antropólogos? No estamos aquí para desmentir, sino al contrario. Si más de un vecino dice que ha visto el mismo fenómeno, ¿por qué creer que es mentira? Ándale. ¿Por qué decirles no, están mal, no? Al contrario, tratar de sacar ciertas explicaciones de por qué socialmente el terror se produce. Sí, justamente, ¿no? Y por qué esas leyendas, si bien ocurren en el mismo lugar, parecen muy distintas entre ellas. El niño, la lluvia de sangre, la planchada. Hay un gran Tlatelolco es un lugar muy rico en historia, que con el paso del tiempo pues ha llegado a tener estas leyendas. Claro. Entonces sí es muy importante poder analizar por qué cada uno de estos eventos, el sismo sobre todo, ¿no? Que es el más reciente que yo recuerdo. Sí, porque Tlatelolco ya tiene 55 años, el sismo tiene 28 años me parece. Sí, la mitad del tiempo. Lo más reciente. Los edificios deberían ser, entrar en mantenimiento. Son edificios que en algún otro sismo se van a caer. O sea, es evidente, la misma gente de ahí incluso ya no vive ahí, se ha salido. No sé qué tan cierto sea, pero he llegado a escuchar que las rentas y las ventas de departamentos ahí son muy baratas porque, pues, en un sismo ya se derrumba. Entonces, es un lugar enigmático, es un lugar que en un inicio fue pensado para representar la modernidad mexicana y que ahorita parece uno de los lugares un poquito más olvidados, por así decirlo, y que es curioso porque Tlatelolco, tú entras y parece como que viajaste al... Sí, es como si entraras a otro, o sea, si lo comparas con el resto de la Ciudad de México, es como entrar a otro lugar, ¿no? Sí, entras a Narnia. Sí, sin tratar de espectacularizarlo, pero es una vibra muy, muy, muy curiosa la que da Tlatelolco, ¿no? Pues hasta aquí el episodio del día de hoy. No olviden sobre todo, más allá de las leyendas y todo esto que hemos platicado, pues rememorar y recordar el 2 de octubre, que no se olvida, como dicen, que es la frase icónica, 2 de octubre no se olvida, que podamos recordar el movimiento estudiantil a los estudiantes, que pueda ser también un accionar a todos los que son universitarios, ¿no? A levantar la voz, a mantener un pensamiento crítico hacia su misma institución académica donde estudien, y que eso pueda también ser una motivación, ¿no? para cada persona que escuche. Así es. Pues hasta aquí el episodio del día de hoy. No olviden seguirnos. Sí, nos encuentran como Apostatando Podcast en YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, Facebook. Igual si quieren mandarnos sus historias para terrorología, nos encuentran nos pueden escribir a estas redes sociales, pero sobre todo si quieren usar nuestro correo apostatando666@gmail.com. Exactamente, y nosotros les responderemos con mucho gusto. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio, número 20. Ya con Parsi. Con nuestro editor, y que sea el número 20 por fin. Nos vemos. Muchas gracias.